Tengan muy, pero muy buenas noches, cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Es para mí un placer, un privilegio poder dirigirme a ustedes nuevamente con la intención de culminar el estudio de Primera de Corintios, ya que nos faltó la parte final, la parte culminante. Y pues en materia de doctrina, creo que el capítulo 15, que es el que nos corresponde, es fuerte y de vital importancia para toda la iglesia. Cuando Pablo escribe esta carta, se ocupa de las preguntas que habían llegado a él de parte de la iglesia de los Corintios, pero cuando llega al capítulo 5, se enfoca en esta parte de la doctrina bíblica en la cual realmente aclara muchas cosas que para la iglesia son de vital importancia entenderlas, y hoy nos vamos a ocupar de ellas. Yo sé que es bastante extenso, son 58 versos, pero espero poder resumir y en esta hora poder cubrir lo más que se pueda. Vamos entonces a ir al texto. En primer lugar, vemos en términos generales, este capítulo 15 nos enseña acerca de la vida después de la muerte, lo cual es un tema bastante crucial, ya que nosotros como cristianos hemos recibido la promesa de parte de nuestro Dios de que un día reinaremos con Él. Tenemos la promesa de que después de muertos nos levantaremos, ¿verdad? Y me encanta la forma como Pablo presenta en este capítulo diversos aspectos para que nosotros, la iglesia, podamos tener la certeza de la resurrección, poder tener la convicción de que en esta vida vamos de paso, como decía el apóstol Pedro, somos peregrinos, y que si bien es cierto, esta vida es corta, pero nos espera una eternidad con Cristo, ¿verdad? Así que vamos a ver en los primeros 8 versos eh, cuán importante es esta doctrina de la resurrección para fortalecer o para afirmar el Evangelio de Jesús. Vemos que Pablo nos presenta a Jesús resucitado. Y creo que la mejor manera para poder comprender la resurrección es entendiendo la resurrección de Cristo. Y Pablo precisamente empieza dándonos a nosotros los detalles de cómo es que Jesús resucitó, ¿verdad? Porque aquí es donde está la clave o donde está el corazón del Evangelio de Jesús, en el hecho de la resurrección, porque si Jesús hubiese solamente muerto en la cruz, pero si no hubiese resucitado, entonces la obra redentora no hubiera sido culminada, ¿verdad? Pero la culminación de la obra redentora está en la resurrección. Sí, sí, en la cruz Jesús mostró su amor por nosotros, Jesús mostró su obediencia al Padre, pero es a través de la resurrección donde el plan redentor es consumado. Leemos entonces en los primeros versos, dice en el verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Muy bien, en estos 5 versos encontramos datos afirmando la resurrección de Cristo. Pablo presenta el panorama confirmando el hecho de que Jesús resucitó. Entonces, este es el punto de partida para que esta doctrina de la resurrección sea ampliamente recibida y sea bien entendida por parte del pueblo de Dios, que ese es el deseo en el corazón de Dios, que nosotros entendamos, como dice el apóstol Juan, les escribo esto para que sepan que son salvos, para que sepan que tienen la salvación. Y esta salvación estaba en Cristo Jesús. Ahora, Pablo está presentando a Jesús resucitado. Entonces, dice Pablo cómo estaba escrito, o sea, conforme a la escritura, así se ha dado el procedimiento. Jesús nació, creció, murió en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. Hay evidencia porque se apareció a Pedro, luego se apareció ante los 12, entonces quedó testimonio, o sea, quedó evidencia, hay testigos, o hubieron, mejor dicho, testigos que pudieron dar fe de que verdaderamente Jesús había resucitado. Entonces, el cumplimiento de la palabra es el que hace referencia a Pablo. La palabra se cumplió. Entonces, partimos este capítulo 15 de aquí, del hecho de que Jesús resucitó. Y quiero que lo tenga en mente porque conforme vamos a desarrollar la doctrina de la resurrección, es bien importante que no olvidemos esto. De hecho, más tarde, en el mismo capítulo 15, Pablo nos va a ir agregando a ciertos detalles que nos van a ayudar para poder esclarecer dudas y para poder comprender mejor este acontecimiento. Entonces sigamos leyendo, nos quedamos en el verso 5, que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después se apareció a los 12. Ahora, cuando llegamos al verso 6, dice Pablo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen. O sea, miren la cantidad de testigos. O sea, no es solamente a los 12, sino a un grupo de más de 500 personas. Y dice Pablo, muchos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Luego dice el verso 7, y después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y el verso 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, yo sé que muchos de nosotros ya hemos leído el testimonio de Saulo de Tarso, que vino a ser el gran apóstol Pablo, y cómo este joven perseguidor de la iglesia, justamente en un viaje de persecución a la iglesia, tiene ese encuentro con Jesús. Ahora, Pablo no había caminado con Jesús. Pablo es enemigo del cristianismo, o mejor dicho, Saulo, pero se encuentra con Jesús. Entonces, claro, ese encuentro de Saulo con Jesús es después de la resurrección. Entonces, Saulo tiene ese encuentro. Ahora, Saulo se convierte en ese encuentro que tiene con Jesús, se convierte y de allí en adelante Saulo empieza a predicar el evangelio. Ahora, le recuerdo que en estos versos lo que Pablo está tratando de consolidar es que la doctrina de la resurrección es la esencia del evangelio de Jesús. Si nosotros tenemos dudas, si nosotros no entendemos a cabalidad
la doctrina de la resurrección, entonces vamos a tener falencias en cómo nosotros asimilamos el Evangelio de Cristo. Yo sé que hay personas, y lo digo porque como pastor, hermanos, se han presentado ante mí hermanos con años en el Evangelio que todavía no tienen claro si son salvos o no. Todavía hay dudas en cuanto a qué va a pasar cuando me muera. ¿Dónde voy a ir a parar después de la muerte? ¿Cómo es que voy a resucitar? Y otros me dicen que cuando muero voy a la presencia del Señor, pero otros dicen que voy a quedarme a esperar la resurrección. Bueno, hoy vamos a aclarar todos esos aspectos y como lo he dicho en otras clases, siéntanse en la plena libertad de escribir cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier cosa que no quede clara. El objetivo mío por medio de estas clases es instruirle a usted, es que usted conozca la sana doctrina, que usted conozca la doctrina bíblica, que usted pueda liberarse de la doctrina de denominación y se enfoque en la doctrina bíblica. Entonces, Pablo dice, al último que se le apareció fue a mí. Yo fui el último a quien se le apareció. Ahora, otra vez, hago mención de esto. Ese joven Saulo se convirtió en el gran apóstol Pablo. De ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser perseguido. Porque después, como apóstol, le tocó padecer muchas cosas por el evangelio de Jesús. Ahora, si seguimos, verso 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Cuando leemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, vemos cómo es que Saulo de Tarso perseguía y acosaba a los cristianos. Dice el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque, o sea yo, o sean ellos, o sea, los otros apóstoles, así predicamos y así ustedes han creído. Ahora, quisiera que cada uno de ustedes que está escuchando este estudio, que está interesado en asimilar la doctrina de la resurrección, se dé cuenta que Pablo se considera el más pequeño de los apóstoles y se considera indigno de ser llamado apóstol. Ahora, cuando Judas cayó y traicionó al Señor y murió, los discípulos o los apóstoles, los 11 apóstoles, decidieron sustituir a Judas. Y ellos dejaron en claro los requisitos para llegar a ser apóstol. Ojo con esto, porque hoy día estamos atestados de apóstoles. Tenemos apóstoles por todos lados. Pero ojo con esto. Cuando los 11 decidieron escoger a alguien para el apostolado, para sustituir a Judas, ellos dijeron claramente que uno de los requisitos era haber sido instruido personalmente por Jesús, haber recibido la instrucción directamente de Jesús. Por eso es que Pablo se considera
como el apóstol abortivo porque Pablo no convivió con Jesús. Mas vemos que se le apareció ya resucitado. Si usted completa la historia del sustituto de Judas, ellos eligieron a un tal Matías. Ahora, este Matías no se volvió a mencionar más en la Biblia. Solo aparece cuando fue elegido y él tomó el lugar de Judas, Matías. Ahora, en los planes de Dios. Ahora, digo esto, hermanos, porque cuando llegamos al libro de Apocalipsis, cuando Dios le muestra a Juan la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, dice que en las 12 puertas de la ciudad, cada una de las puertas tiene inscrito el nombre de los 12 apóstoles. Ahora me pregunto, ¿quién es el 12? ¿Matías o Pablo? Juzgue usted. ¿Dónde quedó Matías? ¿Dónde quedó Pablo? Porque sabemos que Judas quedó destituido. Pero si contamos a Matías y contamos a Pablo, entonces son 13 apóstoles. Pero en las puertas de la gran ciudad hay 12. Uno sale sobrando. No nos vamos a meter en eso ahora, pero solamente lo menciono para que usted considere dónde quedan todos los apóstoles de hoy, los apóstoles modernos, los apóstoles de la prosperidad. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios le habla a su corazón. Lo importante, dice Pablo, es que ya sea que yo predique o ya sea que ellos prediquen el Evangelio, ustedes han llegado a creer, han llegado a recibir a Jesús, han llegado a creer en el Evangelio que predicamos. Y eso es lo importante. Ahora, Pablo dice, yo no soy digno de ese título, me queda muy grande. Pero si miramos en la Escritura, al menos para mí, Pablo es el más grande de todos los apóstoles. Pero mire qué interesante. Dice, yo soy el menor de todos, yo soy el más insignificante, yo soy considerado o me considero a mí mismo como el abortivo porque fui el último y Jesús se me apareció ya resucitado. Ahora, Pablo está dando testimonio de la resurrección de Jesús. Pablo está dando testimonio que es la resurrección, el sello del Evangelio de Jesús. Y que es a través de la resurrección que la obra redentora de Cristo Jesús fue consumada. Entonces, vámonos al verso 12 en adelante, porque del 12 al 19 vamos a ver que Pablo nos enseña que si bien es cierto, él es el más pequeño de todos los apóstoles, entonces ahora nos dice de que este hecho de que Jesús resucitó le da solidez y le da fortaleza a nuestra fe. O sea, quiere decir que la doctrina de la resurrección es fundamental para la fe. Porque si tú dudas de la resurrección, entonces tu fe es vana. Tu fe no es real, no es certera. Pero leamos los versos, leamos verso 12 en adelante. Dice el verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿cómo es que dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Entonces vemos que ahora Pablo va a dejar la resurrección de Cristo para meterse entonces a la resurrección nuestra. La resurrección de los hijos de Dios, de los que hemos creído en Cristo. Entonces Pablo lanza la pregunta: si predicamos de que Jesús resucitó, se levantó de los muertos, ¿cómo es que hay algunos dentro de la iglesia, entre ustedes, que sostiene que no hay resurrección? Claro, acuérdense que los fariseos y los saduceos estaban divididos específicamente por eso. Porque los saduceos no creían en la resurrección. Ellos rechazaban la resurrección. Ellos no estaban de acuerdo en la resurrección. Como hoy día. ¿Cuánta división hay en las iglesias? Simplemente porque ciertas iglesias no están de acuerdo en ciertas cosas. Mas, sin embargo, dice Pablo en el verso 13, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. O sea, ¿cómo vamos a hablar de la resurrección de Cristo si no creemos en la resurrección nuestra? Entonces, el evangelio de Jesús es una farsa, es una mentira. Y eso es lo que Pablo explica. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y también la fe de ustedes es vana. Porque estamos creyendo en un Jesús que se dice que resucitó, pero si yo no creo que los muertos resucitan, entonces dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Nuestra predicación no tiene sentido entonces. Y la fe tampoco tiene sentido. Y dice el verso 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces la fe de ustedes es vana, y aún están en sus pecados. Ahora, esta es la parte crucial. Porque cuando yo me vuelvo una persona religiosa, me meto en una religión, pero no entiendo mi liberación del pecado y no puedo experimentar la verdadera libertad que Cristo da, es porque todavía yo no he entendido la doctrina de la resurrección. Ahora, yo no sé el concepto que tú tengas. Yo no sé si tú eres de los que piensan o creen que el día que tú mueras, hasta ahí llegó todo, ahí se acabó todo, como dice el dicho, muerto el perro se acaba la rabia. Esa es la mentalidad de muchas personas. Otras personas creen que cuando mueran se van a reencarnar en otra persona, en un animal, en un árbol y tanta tontería, ¿no? Eso es lo que creen y lo respetamos. Cada persona es libre de creer lo que quiera creer. Pero lo que estamos hablando es qué es lo que la Escritura nos dice. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios el manual que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia, a nosotros su pueblo. Entonces dice Pablo en el verso 15, somos hallados falsos testigos de Dios. Porque nosotros hemos estado anunciando que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Pero si no creemos en la resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Ahora, Pablo más adelante nos va a aclarar acerca de la resurrección nuestra. Pero hasta aquí estamos viendo cómo la resurrección afirma la fe. La resurrección, así como es fundamental para el Evangelio, para afirmar el Evangelio, también es fundamental para afirmar nuestra fe. Entonces, nuestra fe está basada en el hecho de que Jesús murió en la cruz
para pagar por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos para darnos a nosotros vida eterna. Eso es lo que yo he recibido por fe. Y si yo no creo o yo dudo de la resurrección entre los muertos, entonces mi fe también es vana. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún permanecen en sus pecados. Ahora, versos 20 al 22, Pablo trae a Adán. Y esto es muy, muy interesante, porque Pablo presenta a Adán para compararlo con Jesús. Y hay una comparación, al igual que más adelante lo vamos a ver, versos 33 y 34, 33, 34, también nuevamente Pablo saca la comparación entre Adán y Jesús. Ahora, esta comparación es bien importante entenderla, porque el apóstol Pedro dice que nosotros hemos tenido el privilegio, la bendición, la bienaventuranza de ser partícipes de la naturaleza divina. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ellos no estaban supuestos a morir. La muerte no era parte de la humanidad. Dice la Escritura que la muerte vino como consecuencia del pecado. Y por eso Pablo magistralmente nos trae ahora a Adán y lo pone a la par de Jesús para que nosotros entendamos. Verso 20, leo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque de la manera en que en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El pecado de Adán trajo como consecuencia la muerte. La resurrección de Jesús trajo como consecuencia la vida eterna para ti y para mí y para todos aquellos que crean que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que contiene la doctrina de la resurrección. Eso es lo que Pablo se propone enseñarle a los corintios. Y eso es lo que Pablo está interesado en que usted y yo entendamos esta noche. La muerte vino por un hombre, por lo tanto, también por un hombre vino la resurrección. Adán pecó, vino la muerte. Jesús venció el pecado, vino la resurrección. Romanos 3:23 dice que por haber todos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice en el 6:23 del mismo Romanos que aunque la paga del pecado es muerte, hay un regalo por parte de Dios que es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Adán nos lleva a la muerte, Jesús nos lleva a la vida. ¿Usted se recuerda que Jesús decía, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia? Ahora, cuando lleguemos al verso 33, quizás vamos a entender un poquito mejor la comparación entre Adán y Jesús. Luego, dice el 23, pero cada uno en su debido orden. Leímos en el verso 20 que Jesús ha resucitado de entre los muertos
como primicia de todos los muertos. Porque desde Adán hasta Jesús todos murieron. ¿Okay? Entonces Jesús es el primero en resucitar. Ahora usted me dirá, ¿y dónde queda Lázaro? Ah, bueno, ¿dónde queda la suegra de Pedro? ¿Dónde queda la niña? Bueno, esta gente, si bien es cierto que fueron resucitados, pero no a la manera de Jesús, sino que la resurrección de ellos fue temporal porque volvieron a morir. Mas Jesús resucitó de la manera que la muerte ya no puede o ya no tiene efecto sobre él. Y esta es la resurrección que nosotros esperamos. Porque si usted se muere y le dan resucitación cardiopulmonar, lo pueden resucitar de nuevo. Usted se puede morir un rato, un par de horas, y luego Dios lo puede resucitar, lo puede levantar, Dios puede hacer el milagro que usted vuelva a vivir, pero esa resurrección es temporal. ¿Por qué? Porque no es la resurrección de la que estamos hablando, porque la resurrección de la que estamos hablando es la resurrección espiritual. Cada uno de nosotros debemos y somos responsables de sostener la palabra que Dios nos da para poder compartirla de la misma manera. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que me dijeron o lo que dicen, no, lo que está escrito. Aprendamos a hablar conforme a la Escritura. Aprendamos a fortalecer nuestra doctrina o nuestra posición doctrinal por lo que la Escritura dice y no por lo que los maestros nos enseñaron, no por lo que yo aprendí en el seminario. Se supone que en el seminario me enseñaron Biblia, pero lamentablemente hay muchos seminarios que lo que te enseñan es doctrina, y doctrina de hombre, no doctrina bíblica. Pero bienaventurados aquellos que han sido instruidos en la palabra y sostienen y guardan la palabra, porque estos son los que pueden agradar a Dios. Ahora, dice Pablo que Jesús vino a ser la primicia. Entonces vemos que nos habla de 3 resurrecciones. Eso es lo que encontramos acá en estos versos. Versos 23 al 28. Habla de 3 resurrecciones. Bueno, vamos a tratar de entender entonces. Leamos. Pero cada una, o sea, cada resurrección en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, ¿quiénes somos de Cristo? Los que fuimos comprados con su sangre. Dice Juan 1:12 que los que lo recibimos y creemos en su nombre, fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros somos los de Cristo, los que hemos creído en Cristo, los que hemos recibido a Jesús. Ahora, Cristo, las primicias, esto ya sucedió. Los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. ¿Ok? En su venida, porque un día, dice la Escritura, que Jesús va a venir a buscarnos, a buscar a su pueblo, a buscar a su iglesia. ¿Se acuerda el Evangelio de Juan capítulo 14? Donde dice Jesús, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. Y cuando Tomás le pregunta, pero Señor, ¿cuál es el camino? Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Juan 14:6, un verso muy conocido, muy leído, muy estudiado, memorizado por muchos, pero practicado por muy pocos.
cada resurrección, hay tres resurrecciones. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, o sea, en el arrebato, en el rapto de la iglesia, no en la segunda venida. Porque la segunda venida es cuando Jesús venga a establecer el reino milenario. Pero antes de eso Jesús vendrá a recoger a su pueblo. Y entonces la tercera resurrección, verso 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, después de los 1000 años de su reinado, entonces va a tener lugar el juicio del gran trono blanco del que nos habla Apocalipsis. Entonces se van a levantar, o entonces tendrá lugar la tercera resurrección. A ver si nos estamos entendiendo. 3 resurrecciones. Las primicias, o sea, la primera, Jesús. Esa tuvo lugar hace 2000 años. Allá en Jerusalén. Fue crucificado, fue sepultado y al tercer día, dice la Escritura, se levantó con poder. Primicia. La segunda resurrección será la de la iglesia, el pueblo de Dios. Si usted lee en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, leemos que en aquel día va a sonar la trompeta. Y cuando esa trompeta suene, entonces todos los muertos en Cristo resucitarán. Y agrega Pablo cuando escribe a los de Tesalónica, y aún aquellos que estén o que estemos vivos, dice, también seremos levantados con él. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y recibiremos a Jesús en las nubes. Claro, cuando Pablo le escribe a Tesalónica, lo que Pablo está es consolando a aquellos que están tristes y están llorando por los que se murieron. Es normal entristecernos cuando un ser querido muere, pero Pablo dice, nosotros deberíamos estar alegres porque tenemos la esperanza bienaventurada de la resurrección. Por eso es que un funeral cristiano es diferente a un funeral no cristiano. En un funeral no cristiano hay lloro, hay lamento, hay tristeza. En un funeral cristiano debe haber alegría, debe haber gozo, porque nuestro ser querido ahora está en la presencia del Señor. Y eso es lo que Pablo le dice a los de Tesalónica. No estén tristes como los demás que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Porque quiero que sepan que el día que la trompeta suene, los muertos en Cristo se van a levantar y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Jesús en las nubes. Precioso, ¿no? Preciosa palabra. La hemos leído, la hemos oído, pero vivámosla entonces. Pongámosla entonces en práctica. Para que entonces nosotros podamos tener paz en nuestros corazones y podamos así agradar a Dios. Porque dice el verso 27, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, sea en todos, y de otro modo, que
esta ya es otra cosa. Entonces, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea enaltecido, para que Dios sea en todos, para que todo quede establecido de que es Dios el que hizo todas las cosas. Ahora sabemos que Jesús es Dios, pero bueno, no nos vamos a meter allí en este momento, porque necesitamos completar este capítulo 15, que es bastante extenso. Pero es interesante que Pablo nos deja bien claro que hay 3 resurrecciones. Ahora, aquí aparece algo interesante en el verso 29 al 32, y es el bautismo por los muertos. Yo sé que ahora no, aparte de los mormones, pues no, nadie más habla del bautismo de los muertos, pero para la iglesia primitiva era una práctica común el bautizarse por los muertos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que habían recibido, de lo que habían aprendido, de la promesa de la resurrección, ellos querían asegurar esta resurrección a sus seres queridos. Pero ahora que nosotros entendemos la doctrina, nos damos cuenta que realmente esto no es lo que Pablo nos enseña. O sea, Pablo no nos está enseñando que practiquemos el bautismo de los muertos. O sea, bautizarnos por los muertos es tratar de salvar a aquel que ya se murió, y eso es imposible. Acuérdese la historia de el rico y Lázaro. Es en vida que cada persona va a tomar la decisión de reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su alma. Punto. No hay otra opción. Nadie puede hacer nada por nadie. Si no, estaríamos en el mismo cuento como el del purgatorio. El cuento del purgatorio es que usted se muere, llega al purgatorio, está un tiempo ahí sufriendo. Aquí los que nos quedamos en la tierra intercedemos por usted, le hacemos no sé cuántas misas, y depende de cuántas misas le hagamos, usted sale rápido de ahí y entonces entra a la presencia de Dios. Eso ni siquiera bíblico es. Mas sin embargo hay gente que cree eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted quiere creerlo? Créalo. A mí me interesa que usted conozca la palabra. Lo que usted va a creer es responsabilidad suya. Mi responsabilidad es darle a conocer a usted la palabra. Entonces dice, de otro modo, estamos en el verso 29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? O sea, había gente practicando esto, pero si no hay resurrección de muertos, entonces ¿qué caso tiene? Eso es lo que Pablo está enseñando. Repito, porque hay gente que malinterpreta y creen que sí, puedo bautizarme por mi tía que ya se murió para que sea salva. No, no es eso. Lo que Pablo está diciendo es, si no hay resurrección de muertos, entonces, ¿qué caso tiene? ¿O qué pasa con esta gente? Los que se bautizan por los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice el verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos y se acabó todo. Si los muertos no resucitan. Pero mire la forma categórica como escribe en el verso 33. No erréis. O sea, todo esto que acabamos de leer últimamente, entonces está equivocado. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y lo digo para vergüenza de ustedes. Ups. Llevamos tiempo en la iglesia.
Hace años que dije yo con mi boca que aceptaba a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Pero si mi corazón sigue cerrado, entonces todavía voy a estar en tinieblas. Todavía el pecado tiene dominio en mi vida. Y si el pecado tiene dominio en mí, entonces la muerte también tiene dominio en mí. Porque es el pecado el que trae la muerte. Ahora, entendamos que hay dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte de la que Jesús habla, la muerte de la que Pablo está hablando aquí en la doctrina de la resurrección, es la muerte espiritual. Porque físicamente todos moriremos, excepto los que estén o estemos vivos cuando Jesús venga a recoger la iglesia. Los únicos que no morirán. Y, obvio, tenemos en el pasado un par de siervos que no murieron, como fue el caso de Elías y de Enoc. Casos especiales. Pero el resto, todos moriremos físicamente. Mas los que estamos en Cristo no moriremos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la muerte no se enseñorea de nosotros. Cristo Jesús venció la muerte en esa tumba. Y como Él se levantó con poder, triunfando sobre la muerte, Él ha prometido levantarnos a cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Esa es la promesa que tenemos. Y yo le doy gloria al Señor por eso. Bien, sigamos entonces porque el tiempo se nos va. La pregunta sería, ¿tú conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Jesús dijo, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero quiero que sepan que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos, dijo Jesús. En otras palabras, ¿me has visto a mí? Has visto a Dios. ¿Me has conocido a mí? Has conocido a Dios. Ahora, tú has conocido a Cristo, entonces conoces a Dios. Pero, ¿qué tanto conoces a Cristo? Porque no es solamente decir yo creo en Cristo, no, no, no. Ese es un cuento religioso. Si de verdad conoces a Cristo, entonces tienes que vivir como Él vivió, tienes que andar como Él anduvo, dice Pablo. Tienes que dar testimonio de que verdaderamente eres hijo de Dios. Pasemos entonces a la explicación de la resurrección. ¿Cómo será ese acontecimiento glorioso? Porque ese es el día glorioso que la iglesia espera. Y yo debo de esperar ansiosamente ese día glorioso. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros estamos tan afanados en este mundo que ni siquiera nos percatamos de qué tan cerca está ese día. Es más, pasamos desapercibidos. Cuando menos sentimos, se nos acabó la vida física. Y si no estamos listos para la eternidad con Cristo, entonces ahí será el lloro, el rugir de dientes, el lamento, y va a ser duro. Verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo es que van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, ¿cómo va a ser eso? Ahora, yo quiero que usted lea cuando Jesús resucitó. ¿Cuál era la apariencia? Tenía una apariencia física. Lucía de la misma manera de antes de morir. Comió y bebió con sus discípulos. Le pudieron tocar sus llagas en las manos y en su costado. Pero era un cuerpo
que no era físico, aunque tenía apariencia física. ¿Se recuerda cuando él traspasó las paredes y de repente apareció en medio de los discípulos? Es un cuerpo espiritual, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que realmente no lo alcanzamos a comprender nosotros físicamente. Pero eso es lo que nos espera a nosotros. Verso 36, necio. Esto es para los que se preguntan, ¿y cómo es que va a ser eso? Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra es la carne de las bestias y otra la de los peces y otra la de las aves. Verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ojo con esto. Nosotros tenemos un cuerpo terrenal, un cuerpo carnal, un cuerpo humano, pero recibiremos un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Y esto es lo que marca la diferencia. Una, dice el verso 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección. Y aquí es donde Pablo concluye cómo es la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y va a resucitar incorrupción. Se siembra en deshonra y va a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad y va a resucitar en poder. Se siembra un cuerpo animal y va a resucitar un cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y traemos otra vez a colación la comparación entre Adán y Jesús. Dice el verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo Jesús, vino a ser espíritu vivificante. Alma viviente, espíritu vivificante. El hombre terrenal muere, el hombre espiritual no muere. Por eso es que nosotros seremos revestidos de este hombre espiritual para no morir más. Usted se recuerda cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro volvió a morir. Pero en la conversación que tiene con la hermana de Lázaro, con Marta, usted se recuerda Juan 11, 25 y 26, Jesús dice, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y me encanta porque después Jesús le pregunta a Marta, Marta, ¿y tú crees eso? Es interesante porque esa es la pregunta que deberíamos hacernos hoy día. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que el que está en Cristo, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá? Bueno, esa es la promesa que tenemos. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego viene lo espiritual. El primer hombre es de la tierra y es terrenal, el segundo hombre que es del Señor del cielo. Cual el terrenal también son los terrenales y cual celestial también son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, un día traeremos también la imagen del celestial. Hoy en esta estructura, en esta naturaleza humana, tenemos la imagen de Adán.
Los que conocimos a Cristo, los que hemos recibido a Cristo, estamos desarrollando la imagen de Cristo, pero esa imagen va a ser culminada el día de la resurrección. Porque en estos momentos, y por eso es que batallamos, porque estamos desarrollando la imagen de Cristo, estamos desarrollando la mente de Cristo, estamos desarrollando el estilo de vida que Cristo demanda. Pero viene el día cuando seremos revestidos de ese cuerpo espiritual, entonces va a ser consumada nuestra regeneración, o sea, nuestra restauración va a ser consumada en ese día glorioso, cuando seamos revestidos del hombre espiritual. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero, o sea, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Los hijos de Dios, la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y esto es lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Que al tocar la trompeta, los muertos en Cristo se van a levantar y los que estemos vivos seremos arrebatados y seremos transformados juntamente con ellos para recibir a Jesús en las nubes. Este es el día glorioso que la iglesia espera. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa es la victoria que nos espera. La victoria sobre la muerte. Quizá los que estamos en este momento compartiendo esta lección, quizá no tendremos el privilegio de recibir a Jesús en vida. O a lo mejor sí, porque la venida del Señor está cerca. Si usted ve lo que está pasando en el mundo, la venida del Señor está ahí, a la vuelta de la esquina. Entonces, esta resurrección victoriosa es la que nos espera. Y no todos moriremos. Los que estemos vivos o los que estén vivos cuando el Señor venga, no van a morir físicamente, sino que van a ser ahí transformados y llevados a la presencia del Señor para vivir eternamente, revestidos de este nuevo cuerpo. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué pasa cuando yo me muero? Me la han hecho miles de veces. ¿Cómo es que me dicen que cuando yo muero voy a la presencia del Señor, pero cuando veo la resurrección me dice que me voy a levantar el día de la resurrección? Bueno, aquí le queda la respuesta. Cuando yo muero, hay una desintegración física en mí. Y dice el apóstol Pablo: el cuerpo vuelve al polvo de donde se fue tomado, el espíritu vuelve a Dios donde fue tomado, y el alma, que en realidad soy yo, esta alma va a la presencia del Señor. En el libro de Apocalipsis vemos que Dios le muestra a Juan las almas que están ahí, en el altar, esperando el día de la redención. Ahora, el día de la redención es ese día glorioso cuando va a sonar la trompeta y vamos a ser revestidos. Entonces, nuestra alma va a la presencia del Señor, pero el cuerpo todavía se queda en el polvo, el cuerpo se queda en la tierra, el cuerpo se queda en la tumba. Por eso es que los judíos en las tumbas dejan un agujerito, creyendo que por ahí van a salir el día de la resurrección. No necesitamos un agujero, porque es espiritual, es el poder de Dios manifestado. Entonces, cuando yo muero, mi alma va a la presencia del Señor, voy a estar en la presencia del Señor, pero mi cuerpo va a esperar el sonido de la trompeta. Y cuando esa trompeta suene, entonces mi cuerpo se va a levantar, se va a unir con mi alma y ahí estaré eternamente con el Señor. Ahí va a ser consumada la redención. Espero que lo entendamos.
Lamentablemente el tiempo se me acabó, pero cualquier pregunta, cualquier duda, no dude en escribirme, ¿no? Finalmente, después de ver que no todos moriremos, vemos que el aguijón de la muerte, que está relacionado con el pecado y la ley, dice Pablo que ahí finalmente va a ser consumado. Y entonces dice el verso 25, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes, dice en el verso 58, y estén constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que usted hace no es en vano. Y así, preciosamente, Pablo termina este capítulo con una elegancia impresionante. Hermano, no deje de crecer, no deje de servirle al Señor. Y el deseo de mi corazón es que usted tenga clara esta doctrina y que la viva. Espere ese día glorioso. La trompeta está pronto a sonar. Muy pronto va a sonar esa trompeta. Y no importa si usted ya no está vivo físicamente. De todas maneras, es ganancia, decía el apóstol Pablo. Porque los que estén muertos se levantarán primero. Y luego los que estén vivos seremos transformados. Y juntos recibiremos al Señor en las nubes. Gracias por conectarse. Gracias por estar pendiente. Me da gusto que usted pueda recibir estas lecciones. Con esto vamos a terminar Corintios, ya que el capítulo 16 pues no tiene mucho contenido doctrinal. Quizá la parte importante del capítulo 16 es la ofrenda para Jerusalén, pero aquí con el capítulo 15 cerramos la parte doctrinal, pero vamos a continuar siempre los jueves a las 8 de la noche. El próximo jueves estaremos iniciando otra de las cartas o el libro de los Hechos, ya veremos. El próximo jueves, esté pendiente, seguimos. El tiempo de vacación ya terminó, el fin de año fue una locura, luego nos contagiamos con el virus, pero bendito sea el Señor, aquí estamos listos para seguir y le damos gracias al Señor por su vida y pues que el Dios Todopoderoso los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. No desmayen, sigan firmes, sigan creciendo, sigan sirviéndole al Señor, porque el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Bendiciones a todos, un abrazo.